Saludos, les habla Víctor Álvarez. Para evadir las sanciones, el gobierno venezolano recurre a triangulaciones secretas con aliados, a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de PDVSA. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas y electrodomésticos que el gobierno distribuye clientelarmente. Suelen ser empresas de países también sancionados que saben cómo burlar las prohibiciones y han transformado los vacíos dejados por otros proveedores en oportunidades de negocios de alto rendimiento. ¿Crees que para evadir las sanciones está surgiendo una economía negra que además medra de la exoneración de aranceles, la desregulación y liberalización, la privatización encubierta y la apertura a la inversión extranjera procedente de esos países aliados del gobierno? ¿En qué sectores observas este fenómeno? Efectivamente, pienso que se está formando desde hace ya al menos 24 meses una economía paralela con visos de ser, digamos, una economía negra o oscura, manejada a través de grandes intermediarios que han ido tomando espacios en lo que eran, digamos, espacios tradicionales de negocios de Occidente, fundamentalmente europeos y de intereses europeos y norteamericanos. Y esto lo vemos en todos los negocios relacionados con el tema de energía, petrolero, de servicios petroleros inclusive, y las operaciones que tienen que ver con metales preciosos. Que creo que aquí hay una evidente toma de espacios por parte de actores que no estaban tradicionalmente en el mercado venezolano, y además hemos visto el surgimiento de una economía, digamos ya una economía globalizada de países sancionados, y es algo que debe llamar a la reflexión a los Estados Unidos de Norteamérica y a Europa, porque las sanciones de un solo país posiblemente hayan tenido un poco más de efectos, independientemente de que en lo particular siento que no es a través de sanciones como se logran los cambios políticos. Pero ya son tantos los países sancionados y tienen tanto tiempo sancionado, en el caso de Irán, que son 20 años, que se ha ido conformando una economía globalizada, entre comillas, de los países que operan bajo sanciones. Es decir, una economía paralela, que no la toca los sistemas de control norteamericano, y aun cuando está permanentemente perseguida, opera a la sombra y de forma marginal y oscura. Y eso, por supuesto, permite todo tipo de negociaciones que están a contravía de lo que podría desear y debería desear Venezuela. Es evidente, Víctor, esa situación que tú planteas. El gobierno ha tenido que burlar las sanciones de varias formas, algunas ya convencionales, apoyadas por los países que ya tienen muchísimos años con sanciones y han aprendido a vivir con ellas, y otras bastante más originales al estilo criollo caribeño. Las que son más emblemáticas son las dos que tú señalas, las triangulaciones para vender nuestros productos en el exterior a países amigos del régimen que no les importan las sanciones y que han aprendido a vivir con ellas y que están dispuestos a hacerlo. Y el segundo es evidentemente esas triangulaciones que se hacen para poder comprar con sobreprecio grandísimo los productos que de otra manera el gobierno venezolano no podría comprar, empresas estatales venezolanas no podrían comprar. Ahí hay una cantidad de dinero que se está invirtiendo, y evidentemente es una operación muy oscura, muy tenebrosa, muy poco transparente, con las cuales no se sabe cuáles son las comisiones y cuáles son los productos que se transan. Lo que no quisiera generalizar, porque dentro de esta crisis hay empresas y empresarios, a lo mejor no los que estamos acostumbrados a ver, pero sí de países que hace rato que lidian no solamente con sanciones, sino con problemas políticos, sociales muy, muy evidentes. Hay gente que está haciendo negocio aquí, que vienen de países donde mientras hacen negocios se están tirando bombas a los lados. Todo les parece un jardín de infancia. Y evidentemente que sí hay una colonia muy fuerte, especialmente de países asiáticos y de países árabes, donde están encontrando como unos nichos de negocio aquí, que no significa que todos sean por ser amigos del gobierno. Están dispuestos a invertir, están dispuestos
a apostarle al país, porque para ellos es una situación normal que un país esté en la situación que hoy está y que jueguen a su recuperación. Entonces sí, hay nichos para todos, para los samuros que están buscando la carroña en momentos donde los negocios son turbios, y también ha habido negocios para algunos empresarios de otros países que están viendo que aquí va a haber una oportunidad y que el país de alguna manera va a cambiar en algún mediano plazo. Las sanciones financieras ciertamente podrían ser una de las razones, o tal vez una parte importante, como el causante de las afirmaciones que encierran tu pregunta, Víctor. Pero pienso más bien que el verdadero causante de la situación en gran parte, y cuidado y si no, sí, casi en su totalidad, lo constituye el fracaso estrepitoso del modelo económico del socialismo del siglo XXI. Con todo ese entramado de leyes, controles y ataques a la actividad productiva, que sin duda alguna, junto a las sanciones, exacerbaron la recesión y provocaron el colapso de nuestra economía venezolana, como nunca lo habíamos tenido registro. Esto ha sido sin precedente en nuestra historia reciente, por lo menos. Situación que nada más pudiéramos comparar con el caso de Zimbabue de los últimos 20 años y de los países de la antigua Unión Soviética a principios de los años 90. Lo que sí creo es que más por la fuerza de los hechos que por las convicciones, el gobierno está obligado o lo ha obligado la realidad a buscar nuevas rutas y mecanismos innovadores, buscando que le permita generar, digamos, una mejora en la economía y neutralizar y eliminar ese entramado de leyes y controles que se erigieron como una camisa de fuerza del aparato productivo del país y que hoy por hoy les afecta enormemente y por supuesto le está imposibilitando atraer las inversiones extranjeras e incluso de los países que tú denominas aliados al gobierno. Yo creo que el gran reto en el que tiene el presente el gobierno de Venezuela es la eliminación de las tensiones políticas con los países que han implementado las sanciones a la economía de Venezuela. Yo creo que ellos deben buscar todos los mecanismos de negociación y acuerdo que les permita generar esa confianza, en cierto modo, por qué no decirlo, ir restituyendo de forma progresiva las relaciones diplomáticas y comerciales con esos países, que es la única manera que puede facilitar una apertura real a las inversiones extranjeras de todos los países del mundo, sin distinción de que si son aliados o no son aliados, sino que ojalá podamos tener ese modelo económico que genera la confianza a las inversiones extranjeras independientemente de cuáles sean esos países. Definitivamente se observa claramente el surgimiento de nuevos actores de esta economía negra subsidiada en estos momentos, inclusive por la estructura de la sobrevaloración del bolívar, y además de eso con la exoneración de aranceles y con otras cosas mucho más graves como la industria farmacéutica, donde estamos viendo redes de farmacias y que no cumplen con todos los permisos y los requisitos, que están quitándole espacio al sector privado legítimo que sí cumple con todo, y tenemos esta gran diferenciación fiscal entre los formales que pagamos todos los impuestos y tasas para fiscales, etcétera, y con ellos, con lo que nacen a raíz de la protección o del intercambio con el gobierno, que me imagino que tendrán ventajas en muchos otros lados. Entonces, estamos siendo sustituidos por competencia extranjera que no cumple ni paga seguramente todas las tasas ni todos los precios de los costos de las tarifas, y estamos siendo gravemente perjudicados por esta competencia inigual o desigual y algunas veces desleal. Definitivamente es así, en menor o mayor grado se tienen vías alternas que encarecen la cadena de suministro y que por supuesto también favorecen o desfavorecen lo que son los mercados estructurados y las cadenas de suministro
de suministro que son basados en líneas de distribución, etcétera, y siempre se recurren a mercados secundarios que de alguna forma incrementan los precios de los productos tal cual lo dijimos. Es un efecto mordaza que te incrementa el precio, el costo, en un factor de 6 a 7 veces. Por otra parte, lo que es la comercialización del producto original, que es el crudo, se llega a otorgar descuento hasta menos 22 sobre el precio Brent, lo que significa que por cada barril por lo menos perdemos $17 por cada barril, o sea, un descuento neto de menos 17, ya que la dieta venezolana normalmente tiene un menos 5 sobre el precio del Brent. En resumen, tienes un factor negativo en cuanto a tu precio de comercialización de tu bien que te produce los ingresos, y luego tienes de cara a la procura un tema de aumento de costo, puesto que los precios se multiplican por 6 o 7 veces. Las exoneraciones de aranceles IVA a las importaciones de más de 4.000 y tantas referencias de producto terminado eventualmente están causando un grave daño, especialmente en la industria química venezolana, porque están afectando una industria que tiene casi que un 80% de capacidad no utilizada y que podría de una forma bastante fácil restablecer su producción y de alguna forma cubrir las necesidades de una gran cantidad de esos productos. Algunos estiman que hasta del 80%, creando a su vez condiciones de trabajo y puestos buen remunerados de trabajo para una gran cantidad de venezolanos, y adicionalmente reactivando cadenas de suministro y trabajos indirectos. Esta importación y esta exoneración constituyen un claro ejemplo de competencia desleal y de competencia que en alguna forma no es transparente, ya que las empresas nacionales sí se ven en la obligación de realizar pagos, por ejemplo, de IVA, mientras que las importadoras no los hacen en la aduana, lo cual obviamente nos pone en condiciones financieras y en condiciones de competitividad sumamente complicadas y sumamente difíciles. Es por supuesto una tesis con mucha credibilidad el surgimiento de eso que llamas economía negra, Víctor. Igual que ha ocurrido en otras economías que han pasado por crisis económicas incluso menos severas que la que actualmente se vive en nuestro país. De manera que cabe la interrogante ¿por qué habría de ser diferente en Venezuela? Particularmente y de cara a que en el estado de Aragua hacen vida prácticamente todos los sectores económicos, nos ocupa el impacto negativo que para la economía venezolana en general y de la industria aragüeña en particular, dicha situación puede tener en sectores que afectan de manera directa al consumidor venezolano, como son alimentación, farmacéutico, educación, repuestos automotrices y de equipos del hogar, así como otros que los afectan de manera indirecta pero crítica, como por ejemplo el de productos intermedios de cartón o plástico que constituyen insumos claves para la industria de los sectores nombrados más arriba, cuyos procesos operativos sufren de fallas de repuestos y suministros, o por ejemplo lo que ocurre en el área de agroquímico para el sector agropecuario, base de la alimentación del pueblo venezolano, lo que incrementa notablemente los costos de la industria nacional y los hace menos competitivos que la industria de los países vecinos, haciéndonos perder nuestra ventaja geográfica. De manera que pudiéramos atender el mercado americano, el mercado centroamericano, el suramericano de una manera mucho más competitiva que lo que hacemos actualmente, que efectivamente no lo hacemos. Lo cual, sumado además a la pérdida del llamado bono demográfico que viviría el país en estos tiempos y que perdimos por la altísima diáspora de profesionales, especialmente técnicos, nos pone definitivamente en una situación más que dramática. Decirlo, es la economía negra, claro. Pues no se puede negar. Hay actividades ilegales, hay actividades que no son formales, contrabando de oro, la extorsión, contrabando de combustible, la corrupción, el manejo de puertos, o sea, pero eso también genera, no voy a entrar en el análisis moral de eso genera también un circulante que cambia de mano y que genera consumo. ¿Crees que los vacíos que dejan las compañías estadounidenses y europeas
y son llenados por países rivales de los Estados Unidos, pueden convertirse a la larga en un problema geopolítico para Estados Unidos?